El día de hoy vamos a tratar un tema muy común, uno de los padecimientos que ya la contempla la medicina antigua, que ha acompañado al hombre en toda su evolución. Vamos a hablar sobre sífilis. La Organización Mundial de la Salud tiene unas metas mundiales claves. En ellas dice poner fin a la epidemia, en este caso sería más bien pandemia, de ITS, que lo considera un problema de salud pública para el año 2030. Ellos buscan una disminución del 90% a escala mundial de la incidencia de sífilis y gonorrea. Al bajar estas dos, el resto de venéreas también baja, porque pues la sífilis y la gonorrea aumentan la probabilidad de otras enfermedades venéreas, entre ellas el VIH. Para esto tiene unas estrategias que es mejorar los servicios de diagnóstico, de tratamiento, de atención a parejas y de atención a grupos de alto riesgo. En ese contexto es que vamos a ver ahora pues estas enfermedades, o estamos viendo estas enfermedades en el curso que tenemos el agrado de dictarles. Entonces, la sífilis es una infección de transmisión sexual bacteriana con afectación sistémica causada por el microorganismo Treponema pallidum. Uno de los grandes problemas que tiene esta sífilis, esta enfermedad, es que en muchas personas no presentan síntomas o no son conscientes, no crean una conciencia en el paciente para acudir a un médico cuando lo presenta. Recordemos que el treponema es un organismo de diámetro exiguo con una morfología característica enrollada que presenta movimientos rotatorios y un ondulado sobre su eje central. Son parásitos obligados en el hombre y no se conoce reservorio animal. Hay 4 tipos de treponema pallidum, ¿no? El pallidum, especie pallidum, produce la sífilis, el perpetue, que es la frambesia o plan, el endemicum, que produce el vejel, y el treponema careoterum, que produce la pinta. Esto tenemos que tenerlo muy presente en nuestro país y en América no tanto, pero en otras regiones sí, porque pueden ser causa de diagnóstico diferencial. Estos treponemas que hemos nombrado son morfológicas, serológicas y químicamente indistinguibles. Las pruebas diagnósticas de sífilis sirven para estas enfermedades y lo que va a diferenciar es la manifestación clínica, la edad de la población, la distribución geográfica y, en cierto modo, el modo de transmisión. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2023, dice que esta es una enfermedad de distribución a nivel de todo el mundo y de todo el entorno socioeconómico. La mayoría, como dijimos, de las infecciones son asintomáticas o pasan desapercibidas. 7.1 millones de adultos entre los 15 y 19 años contrajeron sífilis en el mundo en este año.
en el año 23. Los seguimientos sistemáticos de la enfermedad están registrando un aumento importante entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y hay un aumento que tiene doble valor epidemiológico y clínico, un aumento de la sífilis congénita. 7 de cada mujeres, de cada 1000 mujeres embarazadas tienen sífilis. En el mundo, la sífilis materna provoca 143,000 muertes fetales tempranas o prenatales, 61,000 muertes neonatales y 41,000 bebés prematuros o de bajo peso al nacer, y 109,000 lactantes con sífilis congénita. En un 50 a 80% de los casos, si no se trata o se trata tarde o con el antibiótico incorrecto, vamos a tener resultados adversos durante el embarazo. Los grupos de población clave que se ven afectados y continúan presentando una carga elevada de sífilis oscilan entre el 1 y el 27% de los casos en hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones con hombres, y entre el 0,5 y el 14% de las trabajadoras sexuales. Un paciente es más infeccioso al principio de la enfermedad y gradualmente disminuye su infecciosidad con el paso del tiempo. La sífilis congénita se produce con más frecuencia cuando el feto se infecta in útero, aunque es también posible la infección al pasar por el canal del parto. Como habíamos dicho, el paciente es más infeccioso al principio de la enfermedad y gradualmente va perdiendo la infecciosidad. La sífilis se produce con más frecuencia cuando el feto se infecta in útero, que como habíamos dicho antes. En la época de los 80, a nivel mundial se produjo un resurgimiento de esta enfermedad en pacientes homosexuales. Este aumento fue poco a poco decreciendo gracias a prácticas sexuales más seguras. Pero coincidiendo con este descenso, aparece un rápido incremento en heterosexuales, en mujeres y en neonatos. Entonces, lo que se estaba haciendo bien por un lado, pues está pasando lo contrario en el otro. Recordemos que esta enfermedad involucra más a pacientes entre los 15 y 30 años que tengan actividad sexual. Recordemos asimismo que la sífilis se transmite a través de sexo oral, vaginal, anal, durante el embarazo y durante transfusiones sanguíneas. En mujeres embarazadas puede provocar la muerte del feto o del recién nacido, o transmitirse la enfermedad, que pasaría a ser ya la sífilis congénita. Pasemos a la sintomatología. Como se había dicho antes, muchas personas no notan ningún síntoma. Otras notan, pero lo toman como un cuadro alérgico, como cualquier cosa, y no le dan la importancia debida, no van al médico. Y muchos médicos y personal de salud tampoco tienen en su mente la posibilidad de esta enfermedad. Por lo tanto, pasan desapercibidos. Pero sí debemos recordar que una sífilis no tratada puede durar muchos años y que tiene
varias fases. Le hemos anexado un cuadro que nos dice que la etapa 1 va de 3 a 90 días después de la exposición, la etapa 2 de 4 a 10 semanas después de la infección inicial, y la etapa 3 dura de 3 a 15 años después de la etapa inicial. Vamos a hablar entonces primero del cuadro clínico correspondiente a sífilis primaria. ¿Qué es lo primero que aparece? Una pápula en el pene, vagina, ano, recto, labios, boca, manos. Esta pápula es redondeada, indolora, dura. Es lo que nosotros llamamos un chancro, que si no se trata pasa a la segunda fase de esta enfermedad. Como tiene este chancro una base limpia, dura, que es poco dolorosa o muy ligeramente dolorosa, que no tiene secreción, pasa desapercibido, y más aún que pueden sanar independientemente del tratamiento. El otro problema es que si el médico no piensa en sífilis, le puede poner un tratamiento no adecuado y entonces complicar la situación. La sífilis primaria se regenerará, el treponema en la sífilis primaria se regenerará de 8 a 24 horas si los niveles de penicilina en sangre están por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no le damos la concentración de penicilina adecuada, lo único que estamos ganando es crear resistencia. Y no logrando el efecto bactericida que tiene la penicilina y que requiere una concentración adecuada durante mínimo 7 días. El tratamiento de la elección es la penicilina G benzatídica de 2.400.000 unidades intramusculares en dosis única, tanto en pacientes VIH positivos como en pacientes VIH negativos. En alérgicos a la penicilina se usa doxiciclina 100 gramos oral cada 12 horas por 14 días. Al tratar a estos pacientes hay una reacción que nosotros debemos tenerla en cuenta y que se presenta muy principalmente en pacientes que han recibido penicilina. Entonces, inmediatamente al tratamiento, las 4 o 6 primeras horas debe tenerse en cuenta y vigilarse al paciente por mínimo 24 horas. ¿Qué va a presentar este paciente? Fiebre, escalofríos, un empeoramiento de las lesiones cutáneas, el rash sifilítico, la cefalea, hipotensión, taquicardia, hiperventilación, mialgias y un rubor facial transitorio. Se presenta a nivel mundial en un aproximado de 30% de pacientes. Por lo tanto, pues es, vamos a decir, casi un tercio de los pacientes que reciben el tratamiento, lo que nos indica que no es inyectarlo y dejarlo ir, sino seguirlo vigilando y decirle que podría presentar esta sintomatología, para lo cual requiere un tratamiento especial, y si se tratara en pacientes cardiovasculares puede estar hasta indicado el uso de corticoides antes de recibir el tratamiento con penicilina. Llegamos a la sífilis secundaria.
La clínica es un exantema que está acompañado de fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de garganta, caída del cabello en algunas áreas, cefalea, pérdida de peso, dolores musculares, cansancio. El exantema es maculopapular o pustular. Empieza de 2 a 8 semanas después de la aparición del chancro. ¿Dónde este exantema es más visible? Palmas y plantas de los pies, boca, vagina, ano. Es áspero, de color rojo o marrón rojizo, no produce prurito y puede ser tan leve que no se notará. Entre las complicaciones que se presentan en la sífilis secundaria tenemos hepatitis, alteraciones gastrointestinales, sinovitis, osteitis, nefropatía. La sintomatología de la sífilis secundaria va a desaparecer como sin tratamiento. Si tiene tratamiento, pues puede llegar a la curación, y sin tratamiento pasará a la siguiente fase latente y con la posibilidad después de pasar a una fase terciaria. El tratamiento es a base de penicilina G benzatínica, 2.400.000 intramuscular, dosis semanal por 3 semanas. En alérgicos, usar de preferencia doxiciclina, 100 miligramos oral cada 24 horas por 28 días. Como dijimos, si no se llega a la curación, el paciente va a entrar a la parte de llamada sífilis latente, donde no hay ningún síntoma ni signo. Y si no requiere tratamiento, puede seguir esa sífilis años y años, para presentarse una recaída, la cual generalmente se presenta en el primer año. Hay una ventaja que generalmente la mayoría de pacientes sifilíticos en fase latente no progresan a la fase terciaria, pero hay una parte de pacientes que sí la enfermedad logra producir un proceso inflamatorio poco progresivo, pero que va a afectar a cualquier órgano del organismo. Llegamos entonces a la llamada sífilis terciaria. Ya vimos que se trata de sífilis que es en la mayor parte de los pacientes que no han sido tratados y que de la fase latente no lograron salvarse. La sífilis terciaria es muy grave y aparecerá entre los 10 y 30 años después de la infección. Daña a órganos internos y puede causar la muerte. Cuando sí progresa a la fase terciaria, puede afectar aparatos y sistemas. La neurosífilis, dada por paresias y caves dorsal, la sífilis meningovascular y la sífilis cardiovascular, cuya manifestación más frecuente es el aneurisma aórtico y el goma, que puede infiltrar a cualquier órgano. Vamos a tocar un poquito el cuadro clínico para tenerlo presente. En las neurosífilis que vamos a encontrar cefalea intensa, debilidad muscular, problemas con los movimientos musculares, dificultad para concentrarse y confusión, cambios de la personalidad y demencia.
En la sífilis ocular hay dolor, enrojecimiento de los ojos y ceguera. En el oído hay pérdida auditiva, tinnitus y vértigo. Recordemos que tanto el sistema ocular como el otológico puede ser afectado en cualquier estadio de la infección, inclusive en la conjuntiva. Recordemos un signo que generalmente se nos pasa desapercibido y no lo utilizamos con frecuencia, que es el signo de la pupila de Arkin-Robinson, que nos muestra esto: una pupila pequeña e irregular que se acomoda para la visión de cerca, pero no ante estímulos luminosos. Entre los cuadros de sífilis terciaria, y habíamos hablado, quizá el que más en nuestro medio se ve afectado es la neurosífilis. El diagnóstico de neurosífilis puede realizarse ante anormalidades en el líquido cefalorraquídeo, con aumento de proteínas, disminución de la glucosa o pleurocitosis, que nos llevarán a hacer una prueba positiva de BDR. Pero, fíjense, nos está dando el diagnóstico el líquido cefalorraquídeo, no unos síntomas y signos del paciente que se puede confundir con cualquier otro cuadro. La neurosífilis meningovascular se debe al desarrollo de la endoarteritis obliterante, que afecta los vasos sanguíneos de meninges, cerebro, cordones espinales, que provocará múltiples infartos. A producir múltiples infartos, pues la sintomatología va a ser muy variada y va a haber destrucción de células nerviosas, sobre todo en la corteza cerebral. En la terciaria también tenemos la llamada tabes dorsal, que es la desvielinización de la columna posterior, ganglios y raíces dorsales. El cuadro está dado por parestesia, afasia, ataxia, incontinencia fecal, impotencia. Y cualquier par craneal puede estar afectado, principalmente el séptimo y octavo. Las lesiones granulomatosas, llamadas coma, que son lesiones no específicas, no dolorosas, que se desarrollan en cualquier órgano, principalmente en el sistema óseo, en piel o mucosas. En esto tenemos que tener algo en cuenta, que si vamos a tomar una muestra de hemangioma que hemos logrado localizar en piel, por ejemplo, y la mandamos al laboratorio, en la mayoría de los casos no van a distinguirse las espiroquetas. Por lo tanto, nos ayuda, pero no es un examen que nos va a dar una positividad o una negatividad. El tratamiento de lesión sigue siendo la penicilina G benzatínica a dosis de 7 millones de unidades internacionales en 3 dosis de 2-4 millones de unidades con un intervalo de una semana. En caso de neurosífilis o sífilis oftálmica, recuerden la gravedad de la sífilis oftálmica, entonces ahí sí se utiliza penicilina G sódica, 3 millones a 4 millones de unidades internacionales intravenosas cada 4 horas por 10 a 14 días. Recordemos que tener presente siempre
que va a haber pacientes alérgicos a la penicilina. Por lo tanto, hay dos posibilidades: hacer la desensibilización y poner el tratamiento con penicilina, o tomar una alternativa con otro antibiótico como ser el clorfenicol, amoxicilina, maprobenecid, doxiciclina, ceftriaxone, probenecid más penicilina hidrocáinica. Pero en lo posible debemos siempre tender a utilizar más la penicilina. El control posterior al tratamiento debe hacerse con las pruebas de 3, 6, 12 meses y una vez al año, hasta que la prueba sea negativa, no reactiva, para decirlo exactamente, o hasta tener una reducción duradera de 4 veces el título. Recordemos que en los casos de neurosífilis se debe solicitar además la evaluación del líquido cefalorraquídeo cada 6 meses hasta que el recuento celular sea normal. Si los anticuerpos no disminuyeron en 4 veces a los 6 meses, debe sospecharse un fracaso terapéutico. En los tratamientos exitosos, las lesiones primarias curan rápidamente y los títulos de las pruebas plasmáticas descienden hasta resultar negativos en 9 a 12 meses. En el control posterior al tratamiento, debemos tener en cuenta el recuento normal de la célula del líquido cefalorraquídeo, que permanece anormal hasta 2 años posteriores. La prueba en suero puede ser reactiva también hasta 2 años. Ahora, un título creciente en una prueba de BRL, así sea lento pero creciente, nos habla de una recaída clínica. Nosotros le estamos dando, y creo que todos, en este curso un punto especial a la embarazada. Ninguna embarazada debería ser excluida de los marcadores de sífilis. Recordemos, y en nuestro medio está, durante el control prenatal deben ser tomadas 3 pruebas: primera consulta al embarazo, en la mitad del embarazo y al último del embarazo. Desgraciadamente esto no se hace y muchas veces se deja para la tercera muestra, que después localizar a la madre es bastante difícil. Recordemos asimismo que durante la gestación las pruebas treponémicas y no treponémicas pueden producir falsos resultados positivos. Durante la gestación también es posible una elevación de los títulos en un paciente que haya padecido la sífilis. Esto no significa necesariamente una reinfección o recaída. Y esto es fundamental para hacer una reevaluación clínica. La mejor muestra para el estudio del riesgo fetal es, lógicamente, la sangre de la madre. La sangre del cordón umbilical no es una buena muestra para el diagnóstico. Hablemos un poquito ahora de la sífilis congénita. Desde luego, la transmisión de la sífilis puede prevenirse mediante una detección y un tratamiento temprano. El feto puede curarse siendo el riesgo mínimo si la madre recibe el tratamiento adecuado durante la fase inicial del embarazo, principalmente en el primer trimestre. Aproximadamente el 40% de los bebés nacidos de embarazadas
con sífilis no tratadas nacen sin vida o mueren a causa de la infección. Si logran sobrevivir, pues pueden curarse fácilmente con el tratamiento adecuado. Recordemos que actualmente no existen pruebas diagnósticas para la sífilis congénita. Debe examinarse a todo lactante vivo o nacido muerto de mujer sifilítica y buscar los signos de sífilis congénita. Para los lactantes vivos, el examen clínico, las pruebas radiológicas y analíticas al nacer y las del seguimiento ayudarán a definir el tratamiento. ¿Qué van a presentar estos recién nacidos? Sal fluido, inflamación en varios órganos, anemia, problemas óseos y articulares, afecciones neurológicas, ceguera, sordera, meningitis, retrasos en el desarrollo, convulsiones. Y es posible que esta sintomatología, esta clínica, se logre determinar en las primeras semanas después del nacimiento. El tratamiento de elección vendría a ser penicilina diazódica, 150.000 unidades kilo día, intravenoso, cada 12 horas por 10 a 14 días. En los 7 primeros días del nacimiento y cada 8 horas posteriores hasta un total de 10 días. Si el líquido cefalorraquídeo es normal, se utiliza penicilina benzatínica, 50.000 unidades con un máximo de 2.400.000. En los alérgicos, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas en la sífilis precoz y por 28 días en la sífilis tardía. Ahora hablemos de laboratorio. La forma más y mejor es la detección directa del treponema. Hay métodos indirectos como el análisis de sangre, y entre ellos pues tenemos el BRL, pero ahora también hay las llamadas pruebas rápidas. El método directo o examen en fresco se utiliza microscopio de campo oscuro y lógicamente uno detecta el treponema y es sumamente rápido y puede hacerse en la fase primaria y secundaria y en la congénita precoz. La muestra ideal es sudado de las lesiones o aspirado de los ganglios linfáticos. Recordemos, chancro, condiloma plano y lesiones mucosas es donde los treponemas están principalmente. El método directo es examen en fresco. Es microscopía en campo oscuro, donde se ve al treponema. Es un diagnóstico rápido, directo y es útil en fase primaria, secundaria o congénita precoz. ¿Cuál es la muestra ideal? El exudado de las lesiones o el aspirado de ganglios linfáticos, donde hay lesiones exudativas en el chancro, en los condilomas planos y en las lesiones mucosas. Recordemos que para excluir el diagnóstico se requieren 3 exámenes negativos. En lesiones bucales y anales es muy difícil diferenciar el treponema pálido de otros treponemas, por lo que esta técnica aquí no está indicada. Después tenemos la prueba de inmunofluorescencia directa, que consiste en una tinción con anticuerpos fluorescentes en el frotis desecados en las lesiones sospechosas. Una vez fijados,
Esta es una técnica obligada para exámenes de lesiones orales. Se puede utilizar en pruebas cutáneas, en sífilis secundaria o en estados sifilíticos tardíos, así como en tejidos afectados como cerebro, placenta o piel en la sífilis congénita. Pero se requiere material obtenido por biopsia, lo cual nos complica un poquito el problema. El cultivo se puede también realizar, pero es un método con inoculación en conejo que por su dificultad y peligrosidad solamente se hace en muy determinados laboratorios. Por último, llegamos a las pruebas de biología molecular. ¿Dónde utilizamos esto principalmente? En las pruebas que muestran una baja sensibilidad en sífilis congénita, neurosífilis, sífilis primaria temprana, cuando existe la necesidad de distinguir entre una reinfección y una infección antigua. En los métodos indirectos tenemos la determinación de anticuerpos, IgG e IgM, que es el resultado de la interacción del treponema con los tejidos del hueso. Los resultados falsos positivos son frecuentes, pero los mejores métodos de diagnóstico serológico en sífilis latente, temprana y en sífilis tardía. En las pruebas reagínicas se dividen en floculación microscópica, PDRL, floculación macroscópica, RPR, enzimo inmunodeficiencia, ensayo ELISA no treponémico, que utiliza como antígeno el PDRL. Hablando ya del PDRL, es una prueba no treponémica normalizada en suelo inactivado a 56 grados centígrados. Se enfrenta a un portaobjetos con un antígeno y se ve la capacidad de floculación. Es la prueba de elección para la neurosífilis. El RPR es una prueba habitual en los suelos de laboratorios y bancos de sangre. Requiere menor cantidad de suero y no hace falta calentamiento. ¿Qué hacer ante un paciente positivo? Si los títulos son mayores de 1 a 4, pensar en una infección activa persistente o una reinfección. En títulos menores de 1 a 8 hay que pensar en un falso positivo. Hay algo que se llama fenómeno de prosona, que consiste en el resultado negativo o positivo débil con sospecha fundamentada en embarazadas, drogaditos o pacientes con otras ITS. En este caso, ¿qué hacer? Hacer diluciones séricas a niveles mayores. El BDRL, recordemos que es el cuantitativo y el cualitativo. Es la elección de seguimiento para el tratamiento por ser el primer examen serológico que disminuye los títulos de reactividad después de un tratamiento adecuado. El resultado se considera positivo cuando el título de dilución comienza a partir de 1/16. Este título significa que si la sangre se diluye 16 veces, hay una positividad. Los títulos de dilución bajos, como 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, indican que es posible tener sífilis, aunque es posible aún detectar los anticuerpos. Los títulos bajos también se encuentran en sífilis primaria, donde los anticuerpos circulan en la sangre a niveles de concentración bajos y además después
de haber recibido tratamiento. En las pruebas termonémicas, el FTA-200, que es una fluorescencia indirecta con absorción en el suelo, se puede realizar sobre el suelo y sobre el líquido o cefalorraquídeo. Hay la siguiente, que es el FTA-200DS, que es con doble tinción, que se utiliza principalmente en líquido raquídeo. Hay otra prueba de microhemoglutinación, que es solamente para el suelo y se utiliza eritrocitos sensibilizados. El ELISA de anticadena pesada, que se realiza en suero con el diagnóstico para el diagnóstico de sífilis congénita, sobre todo sintomática. El ELISA IgG, que utiliza suero y tiene una alta sensibilidad y especialidad. El FTA, el líquido raquídeo, da positivo a partir de una dilución de 1 a 5. Entre el método indirecto debemos tener en cuenta falsos positivos que pueden deberse a infecciones virales, infecciones parasitarias. Entonces debemos examinar al paciente. El examen y la clínica siempre nos van a acompañar. Entonces quiere decir esto, que debemos descartar hepatitis, sarampión, varicela, mononucleosis, malaria, lepra, vacunas que han recibido, enfermedades del colágeno, algunas neoplasias, enfermedades autoinmunes y situaciones como embarazo, toxicomanías y edad avanzada. Llegamos a las pruebas rápidas. Ahora están muy de moda y hay pruebas rápidas combinadas. La más común es sífilis VH. La siguiente es sífilis, blenorragia, VIH. En otros países es de rutina en el control prenatal estas y aún otras, que nos lleva a 8 enfermedades. Se utiliza en el tamizaje de poblaciones de embarazadas en la consulta prenatal. En los libros dicen en poblaciones de alto riesgo, pero nosotros consideramos alto riesgo a las embarazadas, a neonatos conductores de riesgo o signos aparentes y al personal de salud, así como a algunas ocupaciones o profesiones, por decirlo de alguna manera. Estas pruebas tienen una sensibilidad del 97.7% y una especificidad del 99.9%. O sea, es una prueba que vale la pena. Así salga un poquito cara, creo que de todas maneras va a ser mucho más barata y mucho más rápido que el BRL, porque lo podemos hacer en el consultorio. Y hay algunas que nos dan el resultado en 4 horas. O sea, el paciente puede esperar el resultado. No como el BRL, que no se recoge el resultado, una vez recogido no se localiza la dirección del paciente y se pierde el paciente. Hay otras pruebas como un ensayo cromatográfico rápido para la detección de hepatitis también, hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, treponema, pero estos ensayos ya son un poquito más caros y quizá muy útiles, pero un poquito lejos de nuestra realidad. Si por lo menos manejamos el que normalmente se pide en el control de embarazo, sífilis y VIH, creo que vamos bien. Si logramos más, pues qué bueno.
¿Cuál es la guía de esta? Hay ahora para la detección o se vende hasta que el paciente lo puede hacer. Se vende, eso en España está. Son unos hisopos, la paciente se los compra en la farmacia, se lo introduce por la vagina hasta el cuello y hay una barrita donde se lee. Es positivo, la gráfica va del 1 al 4. Es positivo ligero en 3 y ya seguro en 4. Negativo en 0 y 1. Y de aclarar cuando nos da en el 2. Recordemos que el resultado es positivo, aunque la barra de ventana de resultados sea más clara o más oscura que la barra de resultados del control. O sea, si nos da rojo, es rojo independientemente de la barra. Le anexamos un cuadro de las pruebas con los diferentes tipos de exámenes y la especificidad para ayudarlos pues en la selección que ustedes hagan en su vida clínica. Ahora bien, el seguimiento debe realizarse de cada 3 a 6 meses a un año, por un año. Después del año ya se puede dejar al paciente tranquilo. Las pruebas termodinámicas tienden a permanecer positivas recordando que hay pacientes que no se negativizan necesariamente durante las pruebas a pesar del tratamiento. Hay una disminución. Lo que entonces en estos casos lo que debemos ver es que el descenso al menos de 2 diluciones debe considerarse con posibilidad de neurosífilis. Pacientes que presentan un aumento de al menos 2 diluciones deben ser nuevamente tratados, ya que puede ser una reinfección. Recordemos que hay falsos positivos transitorios y falsos positivos permanentes. Falsos positivos transitorios, como ya dijimos, algunas infecciones, vacunación, uso de algunos medicamentos, después de hemotransfusiones, embarazo, adultos mayores. En esos falsos positivos, la clínica nos dirá y después de cierto tiempo repetirlo. Pero sí hay falsos positivos permanentes, que es el lupus eritematoso, el síndrome fosfolípido, colagenopatía, hepatitis virales crónicas, usuarios de drogas inyectables, lepra, malaria y adultos mayores. Entonces, ante un caso positivo, pensemos, descartemos estos cuadros para evitar los falsos positivos. Muchísimas gracias, espero que sea de utilidad.